Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Profesor Manzano, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan, que nos hacen el favor de escucharnos. Estamos por aquí precisamente con esa idea continua de crecer en el conocimiento de la fe. Así es, y la verdad nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Les mandamos muchos saludos a todas las parroquias de aquí de Tijuana, Capillas, a las parroquias de Tecate, Capillas, y por supuesto a Rosarito también, todas las parroquias y capillos de Rosarito, y hasta Primo Tapia, porque fíjate que la otra vez iba a Ensenada e iba checando la frecuencia y se escucha perfectamente bien hasta Primo Tapia. Ya un poquito más para allá sí se distorsiona la frecuencia. Afortunadamente, fíjate que precisamente hoy nos hace el favor de escucharnos una vieja amistad de la Ciudad de México también, que temprano me dice, hoy sí te escucho, ¿verdad? Por internet, para los que quieran localizarnos, koinoniaradio.org, ahí en tjcatólico.com nos encontramos y compartimos todo lo que ustedes gusten. Recibimos comentarios a través del 622-8962 o de Estados Unidos al 866-228-4305, y también por las redes sociales. Ahí andamos, su servidor en Facebook, en Twitter, ahí andamos. Esto crece poco a poco y queremos acompañarles en su crecimiento. Sí, por supuesto, esa es la finalidad. La iglesia tiene la misión del Señor Jesús, la iglesia tiene la misión de dar a conocer este mensaje que es el Evangelio, de dar a conocer este mensaje tan hermoso que indudablemente no tiene precio, la salvación, ¿verdad? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, me voy a prepararles un lugar, dice el Señor Jesús. Un mensaje precioso que nos trajo a todos nosotros. Después de la muerte hay vida. Somos peregrinos y nos está esperando algo mucho mejor. Fíjate que entre los comentarios que recibimos, pues había quienes pedían que profundizáramos un poco más en la fe, y se me ocurre interesante que entremos un poquito en el detalle, en la fe, qué es y qué tanta necesitamos para que Dios nos escuche, porque a fin de cuentas pues a veces creemos que no nos escucha. Dicen por ahí que cuando Dios no responde de inmediato es porque prepara algo mejor para nosotros. Sí, definitivamente el tema de la fe es un tema súper interesante, y bueno, pues estamos en el año de la fe. Estamos en el año de la fe. El Papa Emérito Benedicto XVI proclama con este documento Porta Fidei, la puerta de la fe, la proclamación del año de la fe, que se cierra ahora con la fiesta de Cristo Rey, pero todavía estamos en este año tan importante que hay que meditar, hay que reflexionar, hay que crecer en la fe. Y bueno, pues ¿qué es la fe? Caray, muy buena pregunta. Hay muchos conceptos alrededor de lo que es la fe. Para algunos la fe es creer en un ser supremo, incluso dentro de lo que es Alcohólicos Anónimos. Nuestros hermanos Alcohólicos Anónimos así lo manejan, ¿verdad? Ser supremo, dicen ellos, ser supremo. Y dentro de sus normas, nuestros hermanos Alcohólicos Anónimos, pues está el hecho de que ellos tienen que pedirle al Ser Supremo
que les ayude a salir adelante. Por sus propias fuerzas no pueden, dicen ellos, necesitan de Dios, y dicen muy bien, con nuestras propias fuerzas el ser humano no puede, los proyectos fracasan. Entonces el hecho de ponernos en manos de Dios es fundamental. Hay otros conceptos, por supuesto, el hecho de ponerle ya un tinte cristiano. Hay un concepto muy bonito por ahí que dice la certeza de que Dios va a actuar conforme a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es un concepto muy interesante, es la certeza, o sea, la máxima seguridad de que Dios va a actuar conforme a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en palabras sencillitas, es tener la certeza de que lo que Cristo nos dijo se va a cumplir. Esa es la clave fundamental, ¿verdad? Que tanto nosotros estamos seguros de que Dios está con nosotros, y sobre todo no hay mucha duda porque no podemos negar a Dios. La existencia de Dios es como el sol, que no lo tocamos pero lo sentimos, ¿verdad? Es tantas cosas. Crecer en la fe es muy importante, y en este año, como decías, este año de la fe nos ha traído muchas experiencias a los que nos hemos decidido a crecer en la fe, pero esta es una invitación para todo creyente. Conocer en el día a día las manifestaciones de Dios, para que de esa manera tengan la seguridad de que Dios está con cada uno de nosotros. Sí, definitivamente. Fíjate que hay otro concepto muy interesante que dice que la fe es la capacidad de soportar dudas. Este concepto es súper interesante, ¿sí? La fe es la capacidad que tiene un bautizado de soportar dudas. Recuerden que el cristianismo se mueve alrededor de los misterios. Los misterios sí los podemos conocer, meditar, reflexionar, pero no los podemos agotar. Es imposible agotar un misterio. No son problemas. Los problemas se agotan, tienen un fin. 2 más 2 más 2 es igual a 6. ¿Qué más? Ya, fin, es 6. Muy bien. Acá nos movemos alrededor de misterios. Los misterios no los podemos agotar. Podemos contemplarlos, podemos meditarlos, reflexionarlos, incluso hasta profundizar en ellos, pero no los podemos agotar. Imposible agotarlos. Y en este año de la fe, que ahora en noviembre vamos a clausurar, y donde hay muchos eventos aquí en la arquidiócesis, eventos que debemos de tener en cuenta a nivel parroquial, a nivel decanal. Recuerden que el decanato es un conjunto de parroquias. Tenemos 14 decanatos aquí en la arquidiócesis de Tijuana, y pues sí es interesante ubicar en qué decanato estoy, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, etcétera, porque hay eventos por decanatos. Y en realidad, fíjate que yo siempre he dicho esto: un decanato fuerte no puede ser fuerte si no es por las parroquias que están fuertes. Lo que hace un decanato fuerte es en realidad las parroquias. A veces creemos que un decanato va a ser fuerte por eventos decanales, que sí son importantes y hay que hacerlos, pero en realidad, si un decanato es un conjunto de parroquias, y si en las parroquias hay movimiento, cursos, retiros, etcétera, quiere decir pues que es un decanato fuerte. Vamos a poner de ejemplo un decanato que tiene 10 parroquias, ¿sí? Y las 10 parroquias, muy bien, tienen sus retiros, el querigma, su crecimiento, tienen muy buena asistencia en su misa dominical, hay cursos bíblicos entre semana, formación humana, catequesis para adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate, pues quiere decir que ese es un decanato fuerte en realidad. Es
Interesante. Fíjate que me encuentro aquí entre mis acordeones, mis notas de todos los días, que la fe es un don de Dios. Definitivamente. Pero también es partiendo tarea. de ahí, sí, Es una tarea, un regalo de vida, de libertad. Dice que está permanentemente ofrecido a todo el que lo quiera aceptar. Pero hay que ir a buscarlo. Ahí donde está Dios, que da la libertad y la vida. Para ello hay que abandonar a otros dioses, los del miedo, la esclavitud. Y esa es nuestra responsabilidad. Sí, definitivamente tenemos que partir de que la fe es un don de Dios. Por nuestros propios méritos, esfuerzos, que alguien diga, bueno, yo tengo fe por mis méritos. O sea, espérate. La fe es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. Que hay que cuidar esa fe, que hay que nutrirla, que hay que hacerla crecer, por supuesto. Pero ante todo es un don de Dios. Y muy interesante, ¿no? Cómo los apóstoles, ¿verdad? Este domingo pasado le hacen al Señor Jesús una petición. Aumentanos la fe, le dicen los apóstoles al Señor. Lucas capítulo 17, versículo 5. Aumentanos la fe. Pero ¿qué les parece si seguimos profundizando más en el tema después de unos comerciales? Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Gran celebración en honor a la Virgen de Loreto, patrona de nuestra Pidan y diócesis. se les dará. Te invitamos este viernes 25 de octubre a la solemne procesión con la imagen de la Virgen de Loreto. Iniciaremos a las 6 de la tarde en el Seminario Mayor, terminando en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río, con la celebración eucarística presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Después de la Santa Misa habrá verbena popular. No faltes, recuerda, la fiesta es de todos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Mujer, no tengas miedo a la ternura de Dios. Ven a compartir un mensaje dulce para el corazón. Té, fe y postres. Un encuentro que te dejará un buen sabor de boca. Este 19 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Centro CIMA, Colonia Cacho. Conferencista, Padre Israel Ángeles Gil. Cupo limitado. Reserva y confirma tu asistencia al 622-8962. Té, fe y postres. Tu grandeza cantaré, Dios mío. Cantará mi corazón sus maravillas. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos.
Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Nos puede llamar al teléfono 622-8962 si tiene alguna duda. Nos puede dar sus peticiones, por supuesto, difuntos, enfermos. Lo vamos a tener en cuenta mañana en misa de 8. Repito, el teléfono 622-8962. Y estamos tocando el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, pues ya dimos algunos conceptos de lo que es la fe. A mí el concepto que me gusta es la capacidad que tiene el bautizado de soportar dudas. Es la capacidad que tiene el bautizado de soportar dudas. Y fíjate que lo podemos relacionar muy bien con Tomás el incrédulo. Cuando los apóstoles le comentan, ¿verdad? Hemos visto al Señor resucitado. No, dice Tomás, no, a mí no me vengan con esas cosas. Dice Tomás, yo necesito tocar sus heridas. Cuando toque sus heridas, cuando vea al Señor frente a mí, entonces voy a creer. Y nos dice el Evangelio que se presenta 8 días después el Señor y cae rendido Tomás. Aquí ¿verdad? están mis manos. Cae rendido. Ahí dice esa máxima más: Señor mío y Dios mío. El Señor le reclama: tú crees porque has visto. Dichosos, felices aquellos que creen sin haberme visto. Fíjate que aquí me encuentro una nota muy interesante que precisamente tiene mucho que ver con este tema que acabas, en la forma en que lo acabas de mencionar, la revelación a Tomás. Nos dice la Lumen Fidei: la fe se transmite, por así decirlo, por contacto de persona a persona, como una llama que enciende a otra. Los cristianos en su pobreza plantan una semilla tan fecunda que se convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos. Esa es la tarea del cristiano, parece. Definitivamente sí, la fe crece en etapas, ¿verdad? Y la que tú estás tocando es el testimonio de vida. Y es interesante, fíjate cómo comentábamos hace un momento que el evangelio del domingo pasado se presta. Y que es un evangelio que se ha malinterpretado. ¿Por qué? Bueno, el evangelio del domingo anterior, muy bonito, muy bello, nos dice que los apóstoles le hicieron la petición al Señor Jesús: aumentanos la fe. El Señor Jesús les dice: si tuvieran fe, aunque fuera del tamaño de la semilla de una mostaza. La semilla de una mostaza es pequeñísima. Le dirían a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y ve y plántate en el mar, y el árbol los obedecería. Y algunos lo malinterpretan porque algunos dirán: así que el hombre de fe puede dar órdenes a los árboles para que se arranquen de raíz y se vayan a plantar en el mar. No. Hay que tener cuidado cómo interpretamos la Sagrada Escritura. Imagínate tú, si tuviéramos la oportunidad, la Madre Teresa de Calcuta, beata, una gran mujer de mucha fe, decirle: a ver, madrecita, pídale a ese árbol que se arranque de raíz y se plante en el mar. La Madre Teresa de Calcuta se reiría y nos diría: no, hijos, no. Cuando el Señor Jesús cuando el Señor Jesús expresó esa frase, es que nos está diciendo que con la fe podemos hacer maravillas. Exacto. Fíjate que me recuerdo otro pasaje de la Escritura, precisamente, que cuando está pisando el agua en el mar y le dice: ayúdame, Señor. Hombre de poca fe. Así es. Sí, con la fe podemos hacer maravillas. Si nuestra fe es del tamaño de la semilla de una mostaza, podemos hacer maravillas. Podemos decirle a esa enfermedad que nos aqueja: arráncate de mí, ve y plántate en el mar, y la enfermedad tiene que obedecer. Le podríamos decir
¿verdad? Todos aquellos que tienen algún vicio, arráncate de mí, ve y plántate en el mar, y el vicio tendría que obedecer. Pero con una fe del tamaño de la semilla de una mostaza. Pero no podemos, desgraciadamente, Manzano. ¿Por qué? Porque nuestra fe es microscópica. Es microscópica nuestra fe. El día que tengamos la fe del tamaño de la semilla de una mostaza, vamos a hacer maravillas en nuestra vida. Y fíjate que, qué curioso. Hay personas que han logrado que su fe sea del tamaño de la semilla de una mostaza. Recuerdo por ahí ya hace tiempo de una persona que me dice: oiga, padre, fíjese que tenía una prima que tenía un cáncer muy agresivo, ya el oncólogo ya nos había dicho que ya era cosa de meses. Y un día mi prima se puso en oración, una oración muy profunda. Ella dice que sintió un calor inmenso. Después se hizo los exámenes correspondientes y salió sana. Y me dice aquella persona: ¿qué pasó, padre, ahí? ¿Qué explicación podríamos dar? Tu prima logró tener una fe del tamaño de la semilla de una mostaza. De su fe microscópica pasó a tener una fe del tamaño de la semilla de una mostaza, y le ordenó a la enfermedad: sal de mí, ve y plántate en el mar. Y la enfermedad obedeció. Fíjate que reflexionando sobre las lecturas del domingo pasado, tanto la primera lectura como el Evangelio, nos llaman a un movimiento de búsqueda de parte del hombre y una respuesta por parte de Dios. Eso es algo muy interesante. Hemos estado recorriendo durante las semanas pasadas precisamente ese diálogo constante con Dios, y a Dios muchos dirán: pues no lo hemos visto. Pero esa respuesta continua que Dios nos da nos permite seguir confiando en Él. De alguna manera nosotros tenemos la certeza de que Él es quien nos responde. Sí, definitivamente es un hecho. Pero fíjate qué bello el hecho de manejar una fe del tamaño de la semilla de una mostaza. Que aquí sí, caray, o sea, se necesita realmente entrar en una disciplina muy fuerte. ¿A qué me refiero? Bueno, la fe, recuerden que si bien es cierto, es un don de Dios, ante todo, pues hay que cuidarla, hay que nutrirla, hay que hacerla crecer. ¿Cómo? Bueno, pues ayudándonos de todos los medios posibles. Es un hecho que la fe crece a través de la escucha de la palabra de Dios. Es un hecho. Aquel que escucha la palabra de Dios continuamente, aquel que escucha sermones, homilías, aquel que se está empapando de la palabra de Dios, definitivamente su fe está creciendo. La fe crece a través de la escucha de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vienen las crisis de confianza, las crisis familiares, las crisis económicas, fíjate que hay mucho el riesgo de perder ese contacto con Dios. Vienen los momentos de duda, de debilidad, ¿verdad? Y ese momento en que más hay que aferrarse a Dios, ¿verdad? Y poner todo eso en las manos de Dios. Hay una expresión que dice despojarse a Dios. Sí, definitivamente. Incluso los grandes santos pasaron por esas etapas de crisis. Son crisis. Y la crisis, bueno, pues nos tiene que hacer más fuertes. Es como el capitán que pasa tormentas, el capitán que sabe lo que son los huracanes, el capitán que sabe lo que es que la ola casi tumbe el barco. Son capitanes de mucha experiencia. Incluso esa experiencia los hace más fuertes.
De repente por ahí pueden ir los marineros todos tensos, estresados, hasta gritando algunos como señoritas, y el capitán con su café muy a gusto. Fíjate que... Imagínate, ¿te imaginas una escena así? El capitán con su café a gusto como si no pasara nada. La experiencia creció, pues, sus un crisis. barco que acaba de zozobrar, precisamente estaba el capitán en esas. Pero me hiciste recordar a un gran hombre, a Cristóbal Colón, que él estuvo a punto de morir por la sublevación de su tripulación, que estaba desesperada. Sin embargo, todo el viaje fue acompañado por los frailes, y ellos procuraron hacer la oración necesaria para mantenerse en la fe. Así es. Y eso les permitió llegar primero a la isla, ¿a cuál? A la de Todos los Santos, creo. Me reprueban en historia y geografía, pero no hay problema. El hecho es que trasladarse hacia allá y no saber hacia dónde vamos, y de repente encontrar, ahorita me voy a acordar cómo se llama la isla. Por lo pronto nos vamos a comerciales. Más te vale. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, recuerden, nos puede hablar al teléfono 622-8962. Agradecemos las llamadas, como Lola Lira, que nos felicita por el programa y nos dice que nos escucha todos los jueves. Oye, déjame cambio de océano, ¿verdad? Porque me fui por el Pacífico y creo que por ahí no llegó, fíjate. No, hombre, estabas aquí en Ensenada. Es la isla de Guananí. Eso. A la que rebautizó como San Salvador. Está en el archipiélago de las Bahamas. Dije yo, ay caray, como ya. Que había agarrado la ruta larga. Estabas ya acá en Ensenada. Oye, es que, ay, así salí de los cursos. Bueno, regresamos con la fe. La fe.
La fe, que es la certeza de que Dios va a actuar conforme a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Tener la máxima seguridad de que lo que Cristo prometió se va a cumplir. Imagínate esa promesa hecha al ladrón arrepentido. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, le dice. ¿Le creería el buen ladrón? Yo creo que sí. Tuvo fe. Tuvo que soportar la duda también. Y caray, pues en vida lo salvó, podríamos decir. En vida, o sea, tenía ya la certeza de su salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cariñosamente le llama así Jesús a la casa de Dios Padre. Y dentro de esta dinámica, pues aquí lo importante es dar luces, Manzano, al pueblo de Dios, de cómo aumentar la fe. Ya dijimos que la escucha de la palabra de Dios es un medio muy eficiente para que la fe se desarrolle. Porque hay que checar aquí, ¿verdad? La fe como don, pues, que se da, y también pues hay que desarrollar esta fe. Sí, es un regalo maravilloso, pero tenemos que saber cómo utilizarlo. Es como quien recibe imagínate un abuelito que recibe un iPhone 5. Hijo. Y se le queda viendo. No, hombre. Mira, te da la hora. Pues no. ¿Por qué? Porque pues no nos hemos preparado para recibir esos dones. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que es la tarea de nosotros en este momento. Un iPhone 5 es casi una computadora. Empezar a prepararnos. Cuando sea grande me voy a comprar uno. Ay, cuando tenga tu edad te voy a copiar, ¿verdad? Ya ves cómo dicen los niños, ¿no? Los chavos. Cuando sea grande me voy a comprar uno, ¿verdad? La fe definitivamente, pues, tenemos que cuidarla, nutrirla. Otro medio muy eficaz, la misa dominical. Este rito tan completo que no debe de faltar en nuestra vida. Es un medio para fortalecer nuestra fe. La lectura de la Sagrada Escritura en casita. No tengan miedo, cómprense una Biblia con un vocabulario adecuado. La Biblia de latinoamericana es una Biblia con un vocabulario que van a entender, y empiécenla a leer, a meditar, a reflexionar. Algunas cosas no van a entender, bueno, pues asesórense ahí. De repente, fíjate que a veces cuando confieso, como cosa curiosa, cuando confieso no van a confesarse. Van con alguna duda. Oiga, padre, sí, muy bien, no hay problema, yo los atiendo. Padre, tengo una duda, ¿no? ¿Qué significa esta palabra ahí en la Biblia? No entendí. O esta frase. Muy bien, asesorarse. Muy bien, le digo, sí, aquí estamos para servir. Qué bueno que está leyendo la palabra de Dios. Sígale, no tenga miedo. Claro. Por supuesto. Si no sé, yo sé dónde encontrar la respuesta, ¿verdad? Porque a veces creen, ¿verdad?, que el sacerdote lo sabe todo, pero no somos Superman. Si no sabemos algo, sabemos dónde encontrarlo. Hay una frase que dice que el que todo lo sabe y lo que no, lo investiga. Porque sí, debemos de crecer precisamente en base a nuestra propia determinación de profundizar. Y en este caso, profundizar en la fe tiene que partir precisamente por la oración, por la misa, por ese unirse con otras cuantas personas que también están siendo ese eslabón, ese candado. Es como las tradiciones de un pueblo. Solamente llegan de una generación a otra por la vía de la transmisión oral, de persona a persona, y es como realmente nosotros hemos conocido a Dios desde muy chicos, porque nuestros padres nos procuraron desde enseñarnos a persignarnos, a hacer nuestras oraciones. Entonces ese es el punto de partida. Sí. Y en realidad pues hay otros medios, como cuáles.
los retiros espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el retiro, el querigma, el retiro de iniciación con su respectivo crecimiento, cómo aumenta la fe en los bautizados, Aumenta mucho la fe este retiro con su respectivo crecimiento. Así que si usted no ha vivido un retiro de iniciación, en todas las parroquias se dan. Hay que estar al pendiente, la fecha y bueno, pues inscribirse, vivir ese retiro. Es el punto de partida, porque a partir de allí, pues que tiene que seguir, dar el siguiente paso hacia la constancia, hacia la reflexión, la meditación, el acercarse con más frecuencia, a sanar dudas, a profundizar un poco. Ese seguimiento que se tiene que dar de aquellos que viven un retiro es muy importante, porque esa es la clave donde se va recuperando a aquellos que se han extraviado de repente. Sí. Otro medio también muy eficaz son los cursos bíblicos. Hay personas que asisten a los cursos bíblicos con la finalidad de leer mejor la Sagrada Escritura, de degustarla mejor, de disfrutarla, de entenderla, y esto indudablemente pues va a hacer que su fe crezca. Fíjate que estaba viendo aquí abajo, ¿cómo se llama la escuela? Edoctus. Va a empezar su curso de Biblia, y un curso con una temática tan interesante. Pero no necesitan venir a Edoctus, ¿verdad? Muchas comunidades tienen muchas parroquias de conocimiento de la Escritura, y es, yo creo que la medida fundamental. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos sobre Él, si no escuchamos sobre Él, si no tenemos un referente de Él? Sí, por supuesto. Pero ¿qué otros medios tenemos para aumentar la fe? Definitivamente el testimonio. El testimonio aumenta la fe. Cuando nosotros por ahí tenemos amistades que están viviendo el cristianismo muy bonito y nos dan testimonio, eso aumenta nuestra fe, el testimonio de vida de los demás. De hecho, las obras arrasan. Las obras nos enseñan que hay otra oportunidad, otra forma de vida, otra forma de cumplir con ese llamado que todos tenemos a la vida de santidad. Ya lo dimensionamos en programas anteriores, pero es un llamado que no podemos dejar de recordar, porque la vida en Cristo, la vida con Dios, se da solamente a través de esa intención de encontrar la santidad. Por supuesto. Otro medio también muy eficaz es la oración personal. La oración personal fortalece la fe. Dime cuánta oración haces al día, yo te voy a decir cuánta fe tienes. No haces oración, tu fe está pegada con alfileres, viene un vientecito y pobre fe. Eres un hombre de oración, tu fe está fuerte, muy fuerte. Claro, definitivamente. Fíjate, hoy por ejemplo salía de la casa, camino al curso que tenía, y tenía una necesidad así fortísima. Yo me santiguo muy temprano, hago mis primeras oraciones, y tenía una necesidad de volverme a santiguar que en el lapso de una cuadra me santigué 3 veces porque sentía esa necesidad, un llamado de Dios que quería recordarme algo, su presencia quizá. Sí, por supuesto, es algo muy lícito. Pero ¿qué más podemos hacer para que nuestra fe crezca? Fíjate que es un hecho que la teología, que dentro de los sermones de los sacerdotes está ahí ese tinte, es decir, dentro de una homilía dominical, pues está el hecho de la evangelización, evangelizar, dar a conocer el mensaje del Señor, el hecho de catequizar, pero también está ahí algunos aspectos teológicos, y esos aspectos teológicos son muy interesantes para hacer crecer la fe, y ahorita lo vamos a explicar de qué manera. Vamos a unos comerciales.
Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. No vivamos a espaldas de la enfermedad. Aprendamos a ser solidarios con los más desprotegidos, los enfermos. Sintoniza por Coinonía Radio, Pastoral de la Salud, con el Padre José Luis Rodríguez, viernes de 10 a 11 de la noche. Que cada uno de los creyentes siente en su corazón la llamada de Jesús que dice: estuve enfermo y me visitaste. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Y comentarles que, bueno, la teología aquí también juega un papel muy importante para hacer crecer la fe. Hay una definición muy interesante de lo que es la teología, Fidens Quorum Intellectum, que al español sería algo como entender algo de la revelación divina por medio del intelecto. Algo así sería la interpretación al español, ¿verdad? Y pues sí, hay que echarle coco a esto. Y aquí la teología juega un papel muy interesante. Yo de repente estoy leyendo teología y yo me he sorprendido de las reflexiones de algunos teólogos. Wow, o sea, de veras, ¿verdad? De veras es cierto esto, de veras es cierto esto otro, órale. O sea, por ejemplo, signos alrededor de la resurrección del Señor. Me decía por ahí un día en una cenita por ahí con alguna familia, un profesor, oiga padre, hay signos alrededor de la resurrección del Señor, hay como pruebas, algo. Es una pregunta interesante. Le decía, bueno, mira, sí, hay algunos signos interesantes. Le digo, por ejemplo, San Pablo es un signo alrededor de la resurrección del Señor. Y me decía el profesor, caray, a ver, ¿me lo podría explicar? Sí, le digo, mira, San Pablo era un hombre que odiaba a los cristianos.
los pateaba, los escupía, los metía a la cárcel, incluso participó en la muerte de Esteban. No los quería, ¿eh? Y de repente lo vemos como uno de los mejores cristianos, pero cristianote, así de corazón, se puso la camisa. Y uno dice, ah caray, pues ¿qué vio? ¿Qué vio este hombre para que se haya convertido al cristianismo? San Pablo no se iba a prestar a una mentira. Nunca se hubiera prestado a una mentira. San Pablo era un hombre radical, de un temperamento fuerte. Él odiaba a los cristianos, los odiaba a muerte. ¿Qué vio San Pablo para que se convirtiera? Algo tuvo que ver. Y aquí es donde dice uno, bueno, pues investígale, échale coco. Y sí, dice, vio a Jesús resucitado, se le apareció el Señor, tuvo una revelación divina. Y a partir de esa revelación, él cambia. Por eso se dice que San Pablo es un signo muy interesante alrededor de la resurrección del Señor. San Pablo nunca se hubiera prestado a una mentira, a un mito, a un cuento. No, definitivamente, San Pablo es un referente sumamente valioso para todos nosotros, porque sabiendo que él era el perseguidor del cristianismo, de repente llega esa transformación de él, ese renacer en el conocimiento de Dios. Ya de hecho los hechos de los apóstoles nos narran precisamente cómo todos van, a fin de cuentas, recorriendo ese mismo camino de Cristo de alguna forma, puesto que todos fueron mártires finalmente, sí, tal como lo dijo antes el mismo Jesucristo. Es decir, todo estaba anunciado y todo fue cumplido. Entonces, lo que tenemos que ver es, yo muchas veces les digo, es que no es posible que haya habido quien pudiera maquinar algo tan extraordinario como Cristo mismo, si no fue Dios. Dios que en el pasaje de hace 15 días, ¿no? Cuando dice el Señor, aunque les mandara la parábola, que les mandara a un resucitado, ustedes no creerían, ¿verdad? Porque realmente en la fe no necesitamos más que el uso racional de la misma fe. La parábola de Lázaro y el rico. Exacto. ¿Verdad? Esa parábola tan interesante donde pues mueren los dos, uno se condena y el otro se salva. El rico condenado pues pide auxilio, ¿verdad? Se le niega, pide auxilio para sus hermanos, se le niega también, ¿verdad? Déjame ir, manda el lazo y sí, nada. Se le niega. Allá tienen a los profetas, es aquellos que predican la palabra de Dios, que los escuchen a ellos, ¿verdad? No, es que si un muerto ve les dice van a creer, no, el que ya no va a cambiar, ni aunque vea a un muerto resucitar, va a cambiar, ¿verdad? El mismo Señor Jesús se anuncia allí, fíjate. Entonces, eso es muy importante. Interesante, así que la fe es un don de Dios definitivamente, y la teología, Manzano aquí juega un papel fundamental también, Fíjate cómo la teología puede explicar muy bonito la palabra de Dios. La teología profundiza en la palabra de Dios. No es lo mismo decir Jesús resucitó, ¿verdad? Hermanos, qué gran alegría, a que aquel que está predicando meta algunos aspectos de teología y diga, miren, incluso San Pablo es un signo por esto y por esto. Ah, caray, qué interesante, de veras, no había pensado en eso. Es decir, como racionalizar un poquito la fe, ¿va? Racionalizarla, o sea. Al racionalizarla precisamente se va validando. Claro. Y ahí la tarea precisamente es, ¿qué tanto nosotros? El que no va a creer igual, el que no va a creer, aunque le pongas al mismo Dios enfrente, no lo va a admitir. No va a decir que fue una visión. Sí, pero fíjate, por ejemplo, qué interesante que nuestro ya casi... Una alucinación, va a decir. Sí. O sea, yo tuve una alucinación hace unos años. No, tarado, se te apareció el Señor, pero no. Fíjate, nuestro ya casi santo, Juan Pablo, ya tiene validado un segundo milagro. Esa intercesión de nuestros santos
Oye, es por la confianza. La confianza y la fe es en Dios, pero apoyado, por supuesto, en ese ejemplo, en la vida de esos hombres que se comprometieron, como diciendo, tú que estás más cerquita, tú que creíste más todavía en él. Sí, claro. ¿Verdad? Recuerden que los santos están vivos. Están en la presencia de Dios. Y si están vivos, pueden orar por nosotros. Están cerca del Señor y eso es lo que hacen, ¿verdad? Cuando decimos San Francisco de Asís, ¿verdad? Intercede por esta necesidad, pues es decirle, San Francisco, tú que estás cerca de Dios, tenme en mis oraciones, por favor, en tus oraciones, ¿verdad? Tenme en tus oraciones. Ya ves, el Papa Francisco la semana pasada que estuvo en Asís, precisamente nos da una doctrina de la humildad y la entrega, precisamente hacia esa forma de vida que Francisco de Asís tuvo y que nos enseñó ser humilde y sencillo ante el Señor, como Cristo nos enseñó. Sí, por supuesto, así que sí, también la teología aquí juega un papel muy bonito dentro de la fe, pero ustedes ni se preocupen por la teología, mis queridos hermanos, porque esto es cosa de los sacerdotes, ¿verdad? El sacerdote tiene pues el deber de instruirse en la teología para aterrizarles muy bonito la palabra de Dios, por supuesto, para explicarla, ¿verdad? Así es. De cualquier forma, pues los adultos tenemos la gran obligación de crecer y madurar en nuestra fe, porque yo no me canso de decir, somos responsables de que los niños conozcan a Dios. Sí, por supuesto, eso es un hecho. Medios para crecer en la fe, pues ya dijimos muchos. Ya dijimos muchos. Aquí lo que podemos decir es de que el trabajo es de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Hay mucho trabajo de por medio. Incluso uno, pues por ahí tiene una lista de libros que no puede leer uno por falta de tiempo. Sí. Hay varios libros que yo les traigo ganas, pero ahí están. Pues no me gustaría sacar tiempo, pero no puedo, desgraciadamente, ¿verdad? Para el que lee, yo que tengo vicio por la lectura, sí, a veces reúno más libros que los que puedo leer y después eso digo, es un a ver hecho. ahora con cuál le pego. Eso es un hecho. El hambre del conocimiento es muy importante, y el hambre del conocimiento en Dios es algo que será la tarea de satisfacer en el día a día. Yo creo que esta será la idea con que nos quedaremos para esta semana. Prepararnos para conocer un poco más sobre Dios, que nadie olvide de acudir a su templo, a su parroquia y encontrarse con Dios, realmente con Dios, y encomendarle a Él su crecimiento. Sí, por supuesto. Recuerden lo que nos dice la carta a los romanos, ¿va? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Que ahí está la clave. Pues nos dio mucho gusto, mis queridos hermanos, estar con ustedes. El próximo jueves les tenemos un tema muy interesante. Recuerden, todos los jueves aquí 8 de la noche. Y el jueves anterior no estuvimos por aquí, ¿verdad? Desgraciadamente no pudimos venir porque se nos juntó todo. Pero pues aquí estamos una vez más. Mis queridos hermanos, buenas noches, Manzano. Buenas noches para todos, con la bendición de Dios. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.